Tradicionalmente esta formación, los últimos 2 años, ha sido más un taller para ver posibilidades de celebrar juntos y juntas por vicarías o por parroquias vecinas la Jornada Mundial de los Pobres, junto con la Semana del Buen Samaritano, que si hacemos un poquito de memoria, hasta hace 4 años la arquidiócesis celebraba alrededor del mes de junio y que atendiendo las sugerencias de algunos párrocos, porque a veces nos chocaba con la celebración de la solemnidad de Corpus Christi y que habían fiestas patronales y que habían otras cosas. Desde hace 3 años el Señor decidió trasladarla, iniciando con la primera Jornada Mundial de los Pobres y uniéndola en la semana previa a la Jornada Mundial de los Pobres que instituyera su santidad el Papa Francisco. Entonces, desde la primera Jornada Mundial de los Pobres hasta ahora, para darle un poco más de realce a esta jornada, nuestra arquidiócesis coloca la Semana del Buen Samaritano junto con la Jornada Mundial de los Pobres, recuperando la intención primera del Papa Francisco de poner nuestra mirada y nuestro corazón en la persona de los beneficiarios de nuestro servicio de la caridad a través de la pastoral social. Por eso estamos hoy dedicándole esta mañana a volver sobre la parábola del buen samaritano, sobre la Jornada Mundial de los Pobres, que este año reviste características particulares. Y para empezar, pues pongamos este espacio de formación que vamos a tener nosotros en manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú eres el buen samaritano. Tú has sido el primero en hacerte prójimo de todo ser humano. Tú te acercas siempre que nos ves caídos y heridos en el borde del camino. Cuando yo me pregunto, ¿quién es mi prójimo? Tú me cambias con paciencia la pregunta y me dices, ¿de quién te haces prójimo? Tú nos descubres el cambio que necesitamos. Salir de nuestros viejos egoísmos, romper nuestros pequeños mundos de bienestar, salir cada mañana con los ojos bien abiertos al encuentro de quien tú pones en nuestro camino. La vecina viuda y sin recursos, el desempleado que turba nuestra paz, el extranjero con el que no quiero hablar. Danos, Señor, un corazón compasivo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Danos, Señor, un corazón compasivo. Podríamos unir a esa frase aquella expresión que el rey Salomón en el Antiguo Testamento le dirige a Dios cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras. Y el rey Salomón le pide a Dios un corazón sensato que sepa distinguir entre el bien y el mal para hacer justicia. Nosotros cada día necesitamos un corazón compasivo, un corazón que sepa hacer suyas las necesidades, los sufrimientos, las angustias de los hombres y mujeres, nuestros hermanos. Un corazón capaz de identificarse con los otros. En esta época tan particular que nos tocó vivir y que creo nos tomó a todos y todas por sorpresa, porque estoy casi seguro
que ninguno de nosotros aguardaba o tenía claro que nos iba a tocar el final del año con la condición de vida que tenemos, no solo como iglesia, sino como sociedad, como humanidad. Cuando hace un año estábamos preparando nuestra Semana del Buen Samaritano en la Arquidiócesis y nuestra Jornada Mundial de los Pobres. Una situación que, como podrán ver luego, que al igual que años anteriores, estaremos enviando un afiche que no es ese que está en pantalla, por supuesto. Ahora dentro de un ratito lo van a ver, un afiche de las parroquias, no en la cantidad que hacíamos el año pasado, porque somos conscientes que muchos de los templos filiales están cerrados y que casi la mayoría de las parroquias tienen algunas filiales abiertas o solo el centro parroquial. Pero es una situación que nos toma por sorpresa a todos y que de repente nos puede estar diciendo que nuestra vida sigue siendo frágil, sigue siendo débil, por aquello de que nuestros proyectos y nuestros planes son, el proyecto de Dios sigue adelante y nuestros proyectos, ojalá sintonicen con ese proyecto, pero son frágiles, son débiles. Eso puede generar desesperanza, desesperación, inseguridad y lo que ha pasado en muchos de nosotros estos meses, miedo. Sin embargo, creo que la parábola del buen samaritano y las actitudes de Jesús, a quien seguimos, darle mucha vuelta al asunto, vamos a empezar hoy. Semana del Buen Samaritano, Jornada Mundial de los Pobres. En este año 2020 tan particular, vamos a trabajar desde la parábola del Buen Samaritano. Todavía no la vamos a leer, creo que la mayoría la tenemos clarita por allí, pero sí vamos a trabajar desde el texto de la parábola del Buen Samaritano y algunos apuntes del mensaje del Papa, que tomando una frase del libro de Siracide, nos invita a tenderle la mano a los pobres. Y es que para tender la mano a los pobres hay que hacerse buen samaritano. Y hacerse buen samaritano para nosotros los que estamos en esta formación y que hemos venido año con año aquí siguiéndonos en distintas formas de la formación, entonces ya sabemos que hacerse buen samaritano implica hacerse prójimo. Hacerse prójimo es aproximarse, acercarse al otro. Y por ahí vamos entonces hoy a caminar. Yo les decía, bueno, va a llegar a la parroquia un afiche. Ese afiche que está ahí en pantalla es el que hemos diseñado desde el Departamento de Pastoral Social para tenerlo en las parroquias. Arriba está el lema de la Jornada Mundial de los Pobres, que es tiende tu mano al pobre. Y un textito del mensaje del Papa. La oración a Dios y la solidaridad con los pobres y los que sufren son inseparables. De tal atención deriva el don de la bendición divina, atraída por la generosidad que se practica hacia el pobre. Bueno, las lecturas de la semana pasada, no voy a hablar de las de este domingo, pero las de la semana pasada nos ponían en guardia para que entendiéramos que la relación con Dios solo se calibra, se vive desde la relación con los demás. Esa relación con Dios, nosotros solo la podemos medir de la forma en que nos relacionamos con los demás. Por eso el Papa, a lo largo del mensaje de esta Jornada Mundial de los Pobres, insiste en que la relación con Dios desde la oración y la solidaridad con los pobres son para nosotros inseparables. Y empecemos, aproximémonos al texto de la parábola del buen samaritano, al final lo vamos a leer. Lo primero que hay que decir en esa parábola, ¿verdad? Donde Lucas nos cuenta
¿Cómo Jesús le responde a aquel maestro de la ley ante la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Queriendo justificarse, dice el Evangelio, lo primero que hay que decir es que Jesús experimenta el misterio de Dios, su Padre y nuestro Padre, como compasión. Y la compasión, ya lo hemos dicho otras veces, ¿verdad? Tiene que ver con cómo nosotros nos conmovemos, es decir, padecemos con, en el origen latino de la palabra, cómo nosotros padecemos con, hacemos nuestras las necesidades, las angustias, los sufrimientos que tienen los demás hombres y mujeres que nos rodean. Y entonces, como nosotros hacemos una experiencia de la compasión, como nosotros aprendemos a ser compasivos. Y la compasión no se siente con la cabeza, ¿no? No es una cuestión de, ay, pobrecito, yo veo el sufrimiento y teóricamente voy a ver cómo lo resuelvo. No, la compasión tampoco se siente solo con el corazón. Va a sonar muy feo, como lo estoy diciendo. La compasión implica esta parte del ser humano, ¿no? Que uno tiene aquí como entre las costillas y el ombligo, eso se llama las entrañas. Algunos las tenemos más grandes. Bueno, esas entrañas, cuando uno sufre algo, se revuelcan. Yo quisiera que pensáramos, por ejemplo, en la experiencia nuestra, cuando algo nos alegra mucho o cuando algo nos entristece. El dolor o la alegría la sentimos en las entrañas. Cristo se hace más patente, más visible, pero es un Dios que tiene entrañas maternas. Y a las que son mamás, pues les queda más fácil comprender, ¿no? Les queda más fácil comprender que, qué es tener entrañas de madre. ¿Qué implica vivir entrañas de madre? Hoy mi computadora está haciendo desastres. ¿Y qué es tener entrañas de madre? ¿Qué es experimentar el cariño de una madre? Es como el amor de una mamá. Hay ejemplos concretos. Lo más interesante es que la compasión es el modo de ser de Dios. Su primera reacción ante cada una de sus criaturas, todas sus criaturas. Por supuesto que los seres humanos de primero, pero es el modo de actuar de Dios, su modo de ser con toda la creación, su manera de mirar al mundo y su forma de tratar a las personas. Actúa movido por su compasión. Las parábolas más conmovedoras son las que narró Jesús para hacer intuir a todas las personas la compasión de Dios hacia sus hijos e hijas. Entonces ahí podemos poner la parábola mal llamada desde mi punto de vista del hijo pródigo. Podemos colocar la parábola del buen samaritano. Podemos colocar la parábola de la oveja perdida y tantas otras más. Quisiera insistir en eso. El modo de actuar de Dios es la compasión. No hay otra forma de actuar. El cardenal Walter Casper va a llegar a decir que el nombre de Dios es misericordia.
que está relacionado con esa compasión. Porque la misericordia, en latín, la palabra viene de misere y cor, un corazón que hace suyas las miserias de los demás. Movido por esa experiencia, Jesús va a introducir en nuestra historia un principio de actuación. La fuerza que ha de impulsar el crecimiento del reino de Dios en el mundo ha de ser la compasión del Padre. Por eso nos lanza a nosotros el desafío en Lucas 6:36, ¿verdad? Sean compasivos como su Padre es compasivo. Y eso es culpa de nosotros los curas, que la rezamos aceleradamente para terminar rápido la misa, porque viene otra misa o viene otra situación de la liturgia tan rápidamente que no percibimos nosotros lo que estamos rezando. Y en la plegaria eucarística, Jesús que pasó haciendo el bien, así se llama en el misal mexicano que estamos usando, ¿verdad? Dice el texto de la oración en esa plegaria eucarística. Claro, como le digo, lo hacemos rápido y entonces uno se tomará, ¿qué? 20 segundos rezando eso en la misa. Pero yo quisiera hacerlo despacito porque el texto dice, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto, por eso tiende tu mano al pobre, ¿verdad? El mensaje del Papa. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. ¿Cuánta gente se habrá sentido explotada, deprimida, solo, desamparado, agobiado en estos meses? Y ahí pienso en la ocasión que significa para nosotros Jornada Mundial de los Pobres, con todas las limitaciones que eso tiene en nuestras parroquias, un acercarnos a las personas de los pobres. Y luego sigue la plegaria, ¿verdad? Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Jesús que pasó haciendo el bien, se llama la plegaria. Si no lo reza rápido, ¿verdad? En misa, porque hay que terminar la misa rápido. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano que se siente solo y deprimido. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien está explotado. Y duré 10 segundos, ¿no? Y es muy difícil captar lo que uno reza. En la vida de la iglesia hay un principio, ¿verdad? Que dice que lo que uno reza, eso cree, y lo que uno cree, eso reza. Y nosotros en la vida de la iglesia, pues tenemos esa oración. Que nos invita a ser compasivos, porque hacemos experiencia de la compasión de Dios. En esa misma plegaria eucarística, en el prefacio, que es la oración que va de cuando decimos el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, hasta el santo, esa plegaria eucarística dice, te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo, que le has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Y aquí me voy a permitir leer la versión española del misal. ¿Y por qué la versión española? Bueno, porque la versión mexicana pone los verbos en pasado. Y me da la impresión que esa traducción pues no nos ayuda, porque coloca la acción de Jesús como si fuera algo
del pasado y un simple recuerdo. La versión española dice, nos dio a Jesús como Señor y hermano. Y dice, Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. La versión española es esa, Él manifiesta en presente. La mexicana dice, Él mostró. Y luego sigue la versión española diciendo, Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de su amor. Su vida y aquí viene interesantísimo esto. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por sus fieles. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Entonces Dios, en su compasión, es un amor cargado de ternura por nosotros. Jesús nos invita a tener como principio de acción la compasión, y en el pueblo judío de su tiempo había otro principio para orientar la conducta de la comunidad. Ese principio está formulado en el libro de Levítico, concretamente en el versículo 2 del capítulo 19, cuando dice, sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Todos han de imitar la santidad de Dios, del Dios del templo. Solo que ese Dios, en la forma en que lo experimenta el pueblo, es un Dios que ama a su pueblo, el pueblo elegido. Acuérdese la parábola del domingo pasado, los dueños de la viña, se sentían los dueños de la viña, los sumos sacerdotes. Un Dios que ama al pueblo, pero que rechaza a los paganos. Un Dios que bendice a los que cumplen la ley, pero maldice a los pecadores. Un Dios que acoge a los puros, pero aparta a los impuros. Y Jesús capta enseguida la contradicción de ese Dios desde su experiencia de un Dios compasivo. Esta imitación de un Dios santo no responde a la experiencia de Jesús de un Dios acogedor y compasivo con todos. Es la compasión de Dios y no solo su santidad la que ha de inspirar a quienes acogen el proyecto del Padre. ¿Por qué? Porque primero usted y yo somos destinatarios de la compasión de Dios. Voy a decirlo diferente. Usted y yo recibimos la compasión de Dios. Jesús no niega la santidad de Dios, pero en lo que cualifica esa santidad no es en el rechazo a los paganos, o la maldición a los pecadores, o la separación de los impuros, no. Dios es grande y santo no porque rechaza, maldice o separa, sino porque ama a todos, sin excluir a nadie de su compasión. Y la clave está ahí, sin excluir a nadie. Tal vez a la luz de la parábola nosotros necesitamos, de la parábola del buen samaritano, necesitamos estar constantemente revisando los mecanismos que usted y yo usamos para marcar distancia, para no hacernos prójimos, para excluir a otros. La parábola del buen samaritano nos va a permitir entender en qué consiste ser compasivos como el Padre. Según Lucas, Jesús narra esta parábola para responder a una pregunta que le hace un maestro de la ley, para no salir mal parado de una conversación que mantiene con Jesús. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Esta es la pregunta de aquellos que solo se preocupan de cumplir la ley para heredar la vida eterna y lograr su salvación. Al maestro de la ley lo que le interesa saber es a quién tiene obligación de amar y a quién puede excluir de su amor. No piensa en el sufrimiento de la gente. No conoce la compasión hacia los que sufren. Todavía recuerdo que
vez que nos correspondió celebrar la Jornada Mundial de los Pobres, el afiche que enviamos a las parroquias, que probablemente ya no existen, el lema que tenía era hacerse prójimos para salvar. Cuando uno no sabe a quién amar y se anda preguntando constantemente quién es mi prójimo, piensa solo en su salvación, no en la salvación de los demás. Y es lo que le pasa al maestro de la ley. Jesús, que vive constantemente aliviando el sufrimiento de quienes se encuentran en su camino. Aquí tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Aquella mujer con flujos de sangre por más de 12 años, que temerosa se acerca en la multitud, nos cuenta el Evangelio de Marcos. Jesús se encuentra con personas que sufren y actúa para aliviar el sufrimiento. Rompiendo se hace falta la ley del sábado. Pienso en aquel tullido que en sábado le cura a su mano. O las normas de pureza legal. Le responde con un relato al maestro de la ley que expone de forma gráfica cómo actúa quien vive movido por la compasión del Padre. En el camino que baja de Jerusalén a Jericó, un hombre caído en manos de unos asaltantes, asaltado y despojado de todo, quedó en la cuneta, medio muerto, abandonado a su suerte. No sabemos quién es. Lo único que sabemos desde el relato de Jesús es que es un hombre, un ser humano, una persona. Podría ser cualquiera de nosotros. Cualquier ser humano abatido por la violencia, la desgracia o el abandono. Afortunadamente, por el camino llegan primero un sacerdote y luego un levita. Son personas religiosas. Viven al servicio del Dios Santo del templo. Sin embargo, no es así. Aquellos dos, al ver al herido, cierran sus ojos y su corazón. Para ellos es como si aquel hombre medio muerto que está en la cuneta no existiera. Ven al herido, dan un rodeo y pasan de largo, nos dice San Lucas. Su falta de compasión no es solo una reacción personal, pero los dos hacen lo mismo. Dan un rodeo y pasan de largo. El relato sugiere la tentación que acecha a quienes se dedican a lo sagrado. No hay otros, usted y yo, ¿verdad? Empezando por quien habla. Vivir alejados del mundo real, donde la gente lucha, trabaja y sufre. Probablemente siguen su camino ocupados en ser santos cumpliendo la ley. En su horizonte no están los que sufren en las cunetas de los caminos. A veces nos pasa, ¿verdad?, en la vida de la iglesia, que pareciera que vivimos en otra dimensión del mundo. Que no nos damos cuenta de que somos gente que lucha, trabaja, que sufre, también nosotros, entre nosotros, y que más allá de nosotros en la vida de la iglesia hay mucha gente sufriendo, luchando, trabajando en su vida diaria, en el mundo de la realidad cruda, donde se sufre. Preguntémonos nosotros, ¿estaremos también usted y yo dando rodeos para no encontrarnos con los que sufren? En otro momento yo insistí en eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos que yo activo? Suena mucho de tuercas y tornillos, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos que yo activo para no hacerme prójimo? Para pasar de largo. A veces son sutiles. A lo lejos aparece un tercer viajero, ¿verdad? No es ni sacerdote, tampoco es levita. No viene del templo. Ni siquiera pertenece al pueblo elegido. Para los oyentes de la parábola es un despreciable samaritano. ¿Y por qué un samaritano es despreciable? Bueno, porque habían hecho un culto aparte al del templo de Jerusalén, donde se encontraban con el Dios del templo, del que buscaban su santidad para ser santos, como decía el Levítico. Y entonces, para un judío fiel al templo de Jerusalén, aquel samaritano era un desgraciado que se había hecho casa aparte. El herido se puede esperar de él
lo más terrible, es un samaritano. Sin embargo, su actuación sorprende a todos. El relato lo describe con todo detalle. Al llegar junto a él, lo vio, se conmovió y se acercó. Es la primera, siempre es esta la primera reacción de quien vive movido por la compasión. Ver, conmoverse, es decir, que se le revuelquen a uno las entrañas y acercarse. Luego hace por el herido todo lo que está en sus manos. Desinfecta sus heridas con vino, ¿verdad? No habían antibióticos como ahora. Las cura con aceite, tampoco habían ungüentos ni cremitas. Y les pone vendas. Luego lo monta en su propia cabalgadura y lo lleva hasta una posada. Allí lo cuida personalmente y procura que lo sigan atendiendo. Él pagará los gastos. Esta actuación del samaritano nos manifiesta la dinámica de la verdadera compasión. Vamos a ir detallando, la verdad. Ya vimos cómo actuó el samaritano. Vio, se conmovió, se acercó, desinfectó las heridas, las curó, las vendó, lo atendió personalmente. Quiero subrayar eso, porque es un vínculo de personas. Nosotros cuando atendemos a los y las empobrecidas que están medio muertos en las cunetas del camino, tenemos que establecer un vínculo significativo, personal. Estamos tratando a alguien, no a algo, a alguien en nuestro trabajo. Y el primer movimiento del samaritano es la mirada compasiva. El samaritano sabe mirar al herido con compasión. Es lo primero. La compasión no brota de la atención a la ley o del respeto a los derechos humanos. Se despierta en nosotros desde la mirada atenta y responsable al que sufre. Esta mirada nos libera del egoísmo y de la indiferencia. Los evangelios recuerdan con frecuencia la mirada compasiva de Jesús. Voy a traer a colación dos episodios del evangelio. Uno es una vocación, una llamada de Jesús a alguien para seguirlo. Cuando Lucas nos narra ese encuentro de Jesús con ese alguien a quien va a invitar para seguirlo, nos dice que lo miró con misericordia. Algunas traducciones dicen con ternura. Jesús lo miró con misericordia y luego dice el Evangelio y lo llamó para que lo siguiera. ¿De quién estamos hablando? También ese al que Jesús miró con misericordia y lo llamó para que lo siguiera, era desde la perspectiva del pueblo judío un indeseable. Un despreciable. Lo miró con misericordia y lo llamó para que lo siguieran. Estamos hablando de Mateo, cobrador de impuestos, publicano, un servidor del Imperio Romano, a los ojos de los demás un desgraciado. Jesús lo miró con misericordia. El otro episodio que yo quiero traerme es el de aquella mujer sorprendida en flagrante adulterio. La ley nos manda apedrear a los adúlteros. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y luego se quedan Jesús y la mujer. Me encanta imaginarme la escena, ¿no? La mirada de Jesús cargada de ternura, de bondad.
mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. La mirada de Jesús. Y tal vez aquí podríamos detenernos usted y yo. La mirada compasiva de Jesús, que se pone sobre usted, sobre mí, cada día, todos los días. La mirada compasiva de Jesús. Y a mí me gusta imaginarme esa mirada de Jesús que traduce la mirada de Dios Padre. Ahora que hay tantos dispositivos, ¿verdad? Y que usted puede usar un dispositivo en su mano como el teléfono celular y abrir una aplicación que tiene un mapa y buscar una ubicación. Y si usted encoge la imagen, ¿verdad? En la pantalla del celular, pues se amplía y se va haciendo más chiquita y se amplía la mirada como si uno estuviera viendo desde arriba las cosas, ¿verdad? A mí me gusta pensar que así es la mirada de Dios, ¿no? Que está constantemente mirando lo que pasa en el mundo, lo que hacemos las personas en el mundo, lo bueno y lo no tan bueno, y que está mirando compasivamente a nosotros, sus hijos. Esa es la mirada de Dios, me decía el padre José Miguel, un jesuita, hace muchos años, cuando iniciamos un proceso de hacer los mapas de los territorios de cada una de las parroquias de la arquidiócesis, para intentar tener una base de datos georreferenciada. Y el padre José Miguel, que ahora no está ya entre nosotros en la provincia eclesiástica de Costa Rica, sino que está en España, me decía, es que así es la mirada de Dios, cómo funciona ese sistema. Dios ve todo desde arriba y lo ve con ternura, con misericordia. Dios ve su historia y la mía con misericordia. Pero no es solo ver, es también actuar. Segunda cosa clave, el acercamiento. No basta solo la mirada. La mirada compasiva lleva a acercarnos al que sufre. El samaritano se acercó al herido, se aproximó, se hizo prójimo de él. El maestro de la ley había preguntado a Jesús, ¿quién es mi prójimo? El samaritano no se pregunta si aquel desconocido que está medio muerto en la cuneta es su prójimo o no. Sabe que es un ser humano que le necesita cerca. No necesitamos saber más. Quienes intentamos mirar a las personas con compasión, no nos preguntamos quién es mi prójimo, a quien debo amar. Nos preguntamos quién está necesitado de que yo me acerque y me haga su prójimo, cualquiera que sea su raza, su origen, su religión o su ideología. Para preguntarnos, no más. ¿Dónde nos movemos? ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo nos pensamos como personas y como iglesia? No voy a comentar más, nada más voy a dejar de tarea que se busquen el texto de la última encíclica del Papa, publicada mañana, van a ser 8 días. Hermanos todos se llama en español, Fratelli Tutti en italiano, inspirada en una frase de San Francisco de Asís. Para mí la encíclica se resume en esa frase que está subrayada ahí. ¿Quién está necesitado de que yo me acerque y me haga su prójimo? Tercera cosa, mirada, acercarse, el comportamiento de los gestos. El samaritano no se siente obligado a cumplir un determinado código legal. Aquellos dos, el sacerdote y el levita, no se acercaron al medio muerto porque caían en una impureza legal para participar del templo. Sencillamente responde el samaritano a la situación del herido, inventando toda clase de gestos orientados a aliviar su sufrimiento y a restaurar su vida. Jesús pasó su vida entera sembrando gestos de bondad. No tiene poder político y religioso. No es una autoridad religiosa en Jerusalén. No es tampoco parte del Imperio Romano. No puede resolver las injusticias que se cometen en Galilea.
pero vive inventando gestos de bondad orientados a cambiar aquella sociedad. Abraza a los niños de la calle, porque no quiere que los seres más frágiles vivan como huérfanos. Bendice a los enfermos, porque no quiere que se sientan rechazados por un Dios ante el que se sienten culpables. Toca la piel de los leprosos, porque no quiere que nadie los excluya de la convivencia. Cura rompiendo el sábado, para que todos sepan que ni la ley más sagrada está por encima de la atención a los que sufren. Estos gestos de Jesús no son convencionales. Le nacen de su voluntad de hacer un mundo más amable y solidario, en el que las personas se ayuden y cuiden mutuamente. A ver, los verbos están escogidos adrede. Se ayuden y cuiden mutuamente. Es el mundo querido por el Padre. El mundo querido por Dios Padre es para que nos ayudemos y nos cuidemos mutuamente. ¿Se acuerdan cuál es el subtítulo de la encíclica Laudato Si? Sobre el cuidado de la casa común. Pero no hay casa común sin personas. Son gestos orientados a afirmar en la vida y la dignidad de todos los seres humanos. La cuarta cosa, ve y haz tú lo mismo. La parábola concluye con esta pregunta de Jesús. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El maestro de la ley le respondió, el que tuvo compasión con él. Jesús le dice, vete y haz tú lo mismo. Ahora sabemos lo que hemos de hacer. No dar rodeos ante nadie que esté sufriendo. Abrir los ojos. Mirar atentamente a los que sufren. Acercarnos a las cunetas de los caminos. Levantar a los heridos. Vivir curando a los que sufren. La compasión es solo un sentimiento del corazón. No consiste en hacer de vez en cuando una obra de misericordia. Según Jesús, la compasión es el principio de acción que ha de inspirar e impulsar nuestro trabajo para extender el reino de Dios. Recordémonos, sean compasivos como su Padre es compasivo. Y entonces podemos leer, ahora sí, la parábola del buen samaritano completa. Ese texto tan exquisito que nos regala Lucas. Y luego vamos a puntear algunas cosas del mensaje del Papa de la Jornada Mundial de los Pobres, donde creo yo hace resonancia de algunas expresiones de la parábola. Lucas 10, 25 al 37. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas. Lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó.
Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole, cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Vete y haz tú lo mismo. Un texto exquisito de Lucas para recordarnos que la misericordia que experimentamos con Dios, la experimentamos también llevándosela a los demás hombres y mujeres. Y entonces quisiera ir nada más al mensaje del Papa a algunos numerales. Por ejemplo, en el numeral 3 dice, mantener la mirada hacia el pobre es difícil, pero muy necesario para dar a nuestra vida personal y social la dirección correcta. No se trata de emplear muchas palabras, sino de comprometer concretamente la vida movidos por la caridad divina. Cada año con la Jornada Mundial de los Pobres, vuelvo sobre esta realidad fundamental para la vida de la Iglesia, porque los pobres están y estarán siempre con nosotros, Juan 12:8, para ayudarnos a acoger la compañía de Cristo en nuestra vida cotidiana. Numeral 4. El encuentro con una persona en condición de pobreza siempre nos provoca e interroga. ¿Cómo podemos ayudar a eliminar o al menos aliviar su marginación y sufrimiento? ¿Cómo podemos ayudarla en su pobreza espiritual? La comunidad cristiana está llamada a involucrarse en esta experiencia de compartir con la conciencia de que no le está permitido delegarla a otros. Y para apoyar a los pobres es fundamental vivir la pobreza evangélica en primera persona. No podemos sentirnos, entre comillas, bien cuando un miembro de la familia humana es dejado al margen y se convierte en una sombra. El grito silencioso de tantos pobres debe encontrar al pueblo de Dios en primera línea, siempre y en todas partes, para darles voz, defenderlos, solidarizarse con ellos ante tanta hipocresía y tantas promesas incumplidas, e invitarlos a participar en la vida de la comunidad. Tender la mano, número 5, tender la mano hace descubrir en primer lugar a quien lo hace, que dentro de nosotros existe la capacidad de realizar gestos que dan sentido a la vida. ¿Cuántas manos tendidas se ven cada día? Lamentablemente sucede cada vez más a menudo que la prisa nos arrastra a una vorágine de indiferencia, hasta el punto de que ya no se sabe más reconocer todo el bien que cotidianamente se realiza en el silencio y con gran generosidad. Así sucede que solo cuando ocurren hechos que alteran el curso de nuestra vida, nuestros ojos se vuelven capaces de vislumbrar la bondad de los santos, de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Está citando el Papa Gaudete et Exsultate, número 7. ¿Se acuerda cuál es ese documento? Y la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate es la del sínodo de los jóvenes, pero de los que nadie habla. Las malas noticias son tan abundantes en las páginas de los periódicos, en los sitios de internet y en las pantallas de televisión que nos convencen que el mal reina soberano. No es así. Es verdad que está siempre presente la maldad y la violencia, el abuso y la corrupción, pero la vida está entretejida de actos de respeto y generosidad que no solo compensan el mal, sino que nos empujan a ir más allá y a estar llenos de esperanza. Nada más un trocito del número 6
para que después tengamos chance de leer todo el documento. Tender la mano es un signo que recuerda inmediatamente la proximidad, la solidaridad, el amor. En estos meses en los que el mundo entero ha estado como abrumado por un virus que ha traído dolor y muerte, desaliento y desconcierto, ¿cuántas manos tendidas hemos podido ver? Tiende la mano al pobre es, por lo tanto, una invitación a la responsabilidad y un compromiso directo de todos aquellos que se sienten parte del mismo destino. Es una llamada a llevar las cargas de los más débiles, como nos recuerda San Pablo. Mediante el amor, pónganse al servicio los unos de los otros, porque toda la ley encuentra su plenitud en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lleven las cargas los unos de los otros. Gálatas 5, 13 al 14 y 6, 2. El apóstol enseña que la libertad que nos ha sido dada con la muerte y resurrección de Jesucristo es para cada uno de nosotros una responsabilidad para ponernos al servicio de los demás, especialmente de los más débiles. No se trata de una exhortación opcional, sino que condiciona de la autenticidad de la fe que profesamos. Algunos numeritos del mensaje del Papa para esta Jornada Mundial de los Pobres. El mensaje se publicó el 13 de junio en la memoria litúrgica de San Antonio de Padua, en la Basílica del Papa, San Juan de Letrán. ¿Qué es para nosotros Semana del Buen Samaritano y Jornada Mundial de los Pobres? Nada más voy a puntualizar algunas cosas que creo yo deben atravesar la experiencia de la Jornada Mundial de los Pobres con la Semana del Buen Samaritano. Lo primero, un ejercicio de comunión. Y no de la comunión que a veces hablamos tanto, sino de comunión efectiva y afectiva. De sentirnos el pueblo de Dios, la comunidad de los hijos de Dios misericordiados. Primero como personas, cada uno de nosotros, y luego toda la iglesia. Pero es un ejercicio de comunión que nos lanza a los otros, especialmente a los más pobres. Y entonces lo más difícil es lo que decía el Papa en uno de los numerales que acabo de leer. Invitar a las personas en condición de pobreza que están sufriendo, a los medio muertos del camino, en palabras de la parábola del buen samaritano, a hacer comunidad. Y allí es donde ocupamos la creatividad de los gestos. La parábola está llena de gestos, de los gestos concretos para hacer comunidad con ellos. Ya muchos de ustedes me han oído los años anteriores decir, si se quiere darles de comer, es fácil. Si se quiere llevarles una ayuda, es fácil. Con todas las limitaciones que este año ha generado en nuestro ejercicio de la pastoral social. Si se quiere, eso es fácil. Lo difícil es hacer comunidad con ellos. Es decir, traerlos a la experiencia de la familia de Dios que camina en tal o en cual parroquia. Por supuesto que eso supone que en la parroquia nosotros nos sintamos familia de Dios. Y para sentirnos familia de Dios tenemos que descubrirnos hijos de Dios misericordiados por Él. Es decir, destinatarios de la compasión y la misericordia de Dios. Por eso el Papa Francisco nos invita a una conversión pastoral. Porque hay que cambiar la manera de pensarnos primero como iglesia para luego actuar desde esa manera de pensarnos como iglesia, como familia de los hijos de Dios. Segunda cosa, ¿qué es la Semana del Buen Samaritano y la Jornada Mundial de los Pobres? Un ejercicio de comunión. Segunda cosa, es la ocasión de hacer visible que somos capaces de tender la mano, de hacernos prójimos. Mucho del trabajo suyo y mío pasa desapercibido. Anoche alguien me decía, padre, es que no siempre publican cosas en Facebook de la Pastoral Social de la Arquidiócesis. Bueno, es que no siempre tenemos cosas que publicar, pero también a veces no difundimos el bien que hacemos, el bien que se hace desde una parroquia que se movilizó a atender
a una familia que está sufriendo porque se vino un deslave, porque los aguaceros de estos días inundaron su casa, porque hubo que sacarlos en carrera y buscarles dónde meterlos porque no tenían dónde seguir viviendo. El bien que se hace, comprendiendo que hoy por hoy hay mucha gente que está pasando hambre literalmente. El bien que se hace con los adultos mayores que están a veces olvidados en sus casas. Visibilizar el bien que hacemos como parroquia, con los más débiles, con los más pobres. Tercera cosa de la semana y de la Jornada Mundial de los Pobres. Es la ocasión para recordarnos en el adentro de cada parroquia, los unos a los otros, que como dice el Papa Francisco, ya desde Evangelii Gaudium, los pobres ocupan un lugar en el corazón de Dios y desde ahí hacerles un campo en el corazón de nosotros, la iglesia. Yo sé que a veces pasa, ¿verdad? Ah, no, es que eso le toca a pastoral social y entonces ahí vamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Estas 38 personas que estamos aquí conectados, vamos a ir a resolver el asunto porque nos toca a nosotros. Sí, sí, esa es nuestra primera responsabilidad en cuanto que actores desde la pastoral social. Entonces pareciera que, bueno, nos toca a nosotros de esa bronca que se la coman los de pastoral social. Los lectores, los ministros extraordinarios para la distribución de la Sagrada Comunión, lo dije bien, así se llaman. Los cantores, los de tal o cual movimiento, para no nombrar ninguno, porque de repente nombro alguno y alguien está ahí en ese movimiento, entonces se siente cuestionado. ¿Y por qué no dijo lo de fulano? No, no, los de tal o cual movimiento, carisma, ministerio eclesial. El tema de acercarse a los pobres, no, no, eso le toca a pastoral social, a mí no me toca. Como si uno pudiera ser cristiano por parcelas. Y me explico. Uno no puede ser cristiano por pedacitos. O es todo cristiano o no es cristiano. No puede ser cristiano por parcelas. Es decir, soy cristiano solo cuando estoy en el grupo, voy a misa. O no, 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 es que es un deber de toda la iglesia acercarse, hacerse prójimo, acoger, curar, promover a los más pobres. Y a mí cuando yo veo la pantalla así, ¿verdad? Llena de nombres de todos nosotros, a mí me hace pensar en cómo nosotros organizamos la acción pastoral en las parroquias, como si fuera el nombre o la imagen de cada uno de nosotros. Entonces, a fulano le toca tal cosa, a sultano le toca tal otra, al otro le toca tal otra, al otro, y a veces somos incapaces de coordinar esfuerzos. He hablado casi una hora. Yo creo que ya por hoy suficiente tanta habladera del Padre David. Es provocarnos a darnos cuenta que las personas en pobreza, en cualquiera de sus formas, son primero que nada eso, personas. Es alguien que está sufriendo, alguien que está gritando, alguien que está pasando hambre, alguien que tiene frío, alguien que se le metió el agua a la casa y le inundó todo, alguien que está medio muerto en la cuneta del camino, alguien que no participa de los beneficios de una sociedad que es profundamente excluyente. El Papa llama a eso la cultura del descarte, ¿verdad? Así como usted y yo descartamos artículos que ya no usamos y a veces los ponemos en el recipiente de los desechos, así también descartamos personas. Y quizás desde la parábola del buen samaritano, lo más profundo que le puede cuestionar a uno la parábola no es solo si es compasivo, ¿no? No solo si es prójimo, ¿no? Es que el que está al borde del camino es alguien, no algo, es alguien. Y yo creo que ahí es donde está el desafío para nosotros como iglesia. Hacer sentir a cada persona con la que trabajamos que es alguien que vale muchísimo en el corazón y a los ojos de Dios, pero también muchísimo para nosotros, en el corazón y en los ojos de nosotros, la iglesia. No es tan fácil, porque quizás hay que reconocer que el trabajo pastoral que usted y yo tenemos es el más desgastante.
Nadie lo reconoce. Ah, pero hay un pobre sufriendo de hambre y es culpa de nosotros que no lo atendimos. Pocos se involucran. No, eso le toca a los de pastoral social. A mí no me toca. Pero es un trabajo que nos está ayudando a percibir la presencia del reino de Dios oculta, desarrollándose en el mensaje del Papa para esta jornada. Se trae ese texto de Gaudete et Exsultate, donde dice las santidades de la puerta de al lado. Y yo creo que el trabajo de la pastoral social es eso, como las santidades de la puerta de al lado, a veces ocultas, a veces invisibles, pero siempre necesarias para recordarnos que se puede vivir desde la compasión y la misericordia para alcanzar la meta de la santidad, la meta del reinado de Dios. Abro espacio para preguntas, comentarios, inquietudes. Doña Virginia, adelante. Sí, porque es que los otros grupos, bueno, de Santa Eduviges, las comunidades sí recogen ciertos alimentos y nos ayudan, ¿verdad? Pero los otros grupos, pero como ayudar, ya hacer visitas, y nosotros que todas las que estamos ahí en la pastoral somos personas ya mayores, ¿verdad? Entonces los otros grupos no se involucran, nada más, al menos comunidades solo con cooperar con lo que dan, pero no con el servicio. Doña Virginia, yo creo que ese es un desafío en la mayoría de las parroquias, como ir involucrando en nuestros primeros pasos que vean el trabajo que hacemos. Hoy el internet aquí está hecho un desastre. Parece que sabía que teníamos formación de pastoral social. Para mí el primer paso es que sepan de nuestro trabajo. Mucha gente de los grupos solo sabe de lo que les toca hacer. Que si son de jornadas, que si son de movimiento familiar cristiano, que si son de tal, que si son de cual. Solo eso les basta. Y a veces necesitamos que nos demos cuenta cada uno de nosotros que la iglesia no se agota en lo que nosotros hacemos. Tal vez lo digo diferente. Nuestro trabajo es tan importante para la iglesia, pero no es lo único que la iglesia debe hacer. Sí. Y allí hay pues responsabilidad de todos, de quienes dirigimos la comunidad y de las personas que dirigen los distintos grupos. Doña Leda tiene la mano levantada. Así es. Adelante, doña Leda. Yo creo que tenemos que lograr involucrar a los curapárrocos. Muchas veces los párrocos no toman la motivación que se debe dar a las comunidades y a los parroquianos para colaborar con el buen samaritano. Si lográramos ahora, en esta época de pandemia, donde los templos están a media función, en el sentido de que está muy limitada la participación de los fieles, deberíamos de lograr a través de los medios, de las redes sociales y demás, motivar a los sacerdotes, párrocos y a las comunidades en general para que colaboren con lo que es la pastoral social. La mayoría de las parroquias tienen bien integrada la pastoral social, pero no hay una motivación, no hay una divulgación de lo que se hace para que colaboren las demás comunidades. Yo creo que nosotros como representantes de la pastoral social
debemos motivar a los sacerdotes, a los párrocos, para que ellos motiven. Y en el planificador arquidiocesano aparece del 9 al 15 la semana del Buen Samaritano. Pero el 15 de noviembre también está la colecta para la casa sacerdotal. ¿Cómo podemos motivar la colaboración para los pobres y la colaboración para la casa sacerdotal? Que lo tengamos muy claro. Gracias. Gracias, doña Leda. Dos cosas. Con los párrocos no siempre es tan fácil, pero creo que siempre ha estado la disponibilidad desde nosotros en el departamento de estar sensibilizándolos en torno a las necesidades de los más pobres en sus parroquias. No siempre es fácil. La segunda cosa es, esa colecta la colocó el señor arzobispo allí para construir una casa para sacerdotes ancianos. Y desde el principio, yo se lo dije, choca con la Jornada Mundial de los Pobres. Y dejaron la colecta ahí. Es medio jodido estar uno motivando el trabajo con los pobres. No es que los pobres sacerdotes ancianos no sufran pobrezas, porque sí las sufren, y muy feas a veces. Después de 30, 40 años de servicio en la vida de la iglesia, le decimos a la familia, recoja eso que quedó con tantos años encima y ve a ver qué hace usted con eso. Pero yo creo que nosotros deberíamos buscar como diócesis, y se lo he planteado al señor arzobispo varias veces, una fecha más acorde para la colecta de la casa sacerdotal y que no choque con la Jornada Mundial de los Pobres. ¿Qué sé yo? Se me ocurre, y se lo he planteado así a monseñor varias veces. 4 de agosto, memoria litúrgica de San Juan María Vianney, patrono del clero diocesano. Ese es el día ideal para una colecta para sacerdotes. Claro, a veces cae entre semana y nos lleva la trampa, para no decir la palabrota. Pero podría ser el domingo siguiente al 4 de agosto, cuando no es domingo. Motivar la colecta para la futura casa sacerdotal, que es una inquietud no solo de Monseñor Quirós, sino desde Monseñor Hugo Barrantes, contar con un lugar donde nuestros sacerdotes adultos mayores puedan pasar lo que queda de su vejez después de los 75 años, cuando nos jubilamos, con bastante dignidad. A mí particularmente me duele montones que uno llegue a 75 años, bueno, me quedan 30 para llegar ahí, y que uno llegue a los 75 años y al final le digan a la familia de uno, o a lo que queda de la familia de uno, porque no necesariamente van a estar sus papás. Si yo llego a 75, mis papás tendrían que tener 100 o más años. Entonces, le digan a la familia que lo puede cuidar a uno, a los sobrinos, a los hermanos, si es que quedan vivos. Mira, ahí está el padre, ya con 75 años, ya no va a trabajar más en la vida de la iglesia, ve a ver qué hacen con él. Es lo que ha pasado muchas veces. Sí, otra opción, doña Leda, del mes de octubre, del adulto mayor, pero nos choca con el DOMUN, Domingo Mundial de las Misiones. Es que en la iglesia tenemos tantos domingos, tantas jornadas, tantas cosas, que prácticamente el año está lleno de cosas. Si ustedes vieron, ya por ahí andaba una circular hace unos días de Monseñor recordando la colecta del Día Nacional de la Catequesis, que era en septiembre. Bueno, nosotros, la Pastoral Social, tenemos la colecta el miércoles de ceniza. Este año nos quedamos con pocos recursos de la Pastoral Social Arquidiocesana porque miércoles de ceniza fue en febrero y a los 15 días estábamos ya con la pandemia encima. Y de las parroquias que mandaron la colecta, porque algunas sí la enviaron, logramos recaudar más o menos la mitad de lo que habíamos recogido el año pasado. Y con eso hemos intentado vivir, sobrevivir este año sin hacer otra colecta. Por ahí alguien de estos me dijo, padre, ¿y por qué no motiva otra colecta para el cierre del año? Me matan los párrocos. Gracias, Elena. Sí, a veces nos olvidamos unos de otros. Pareciera que la cultura del descarte está perfectamente instalada en nosotros. También cuando los agentes de pastoral nos vamos haciendo más viejos, nos vamos descartando. Por ejemplo, ¿cómo atender a los demás? ¿Cómo atender a los demás
a los demás adultos mayores que en algún momento le sirvieron a la parroquia en un ministerio, en un carisma, en un servicio particular y que hoy no pueden ir a la vida parroquial por todas las circunstancias que estamos viviendo y que están en sus casas. Allí es donde viene una cosa que a mí me parece que la parábola del buen samaritano deja entrever, que es la creatividad. La creatividad que tiene el buen samaritano de atender a aquel medio muerto con los recursos que tenía. Tenía vino, tenía aceite, le cura las heridas, le pone una venda. Y luego, cuando ya se le acaban sus recursos, lo lleva a la posada y le dice al posadero, cuídelo, yo le pago cuando vuelva. Se le acabaron sus recursos inmediatos y entonces encontró en el otro un apoyo. Es parte también de la forma en que tenemos que aprender a trabajar. Doña Elsa tiene la mano levantada. Correcto. Y luego Carmen. Buenos días. Yo creo que tenemos que hacer con nuestros compañeros de pastoral, tenemos que hacer una campaña de sensibilización. Tenemos a través de este medio, ¿verdad? Ahora nos queda muy efectivo ver cómo en los chats de coordinadores y en los mismos chats de pastorales nosotros los invitamos a participar y los antojamos. Muchas veces nos quejamos de ellos, pero hay que ver cuánto comunicamos, cuánto sensibilizamos. Y creo que eso es una parte que nos toca. Todavía falta para noviembre. Iniciemos ahora en este mes de octubre esta campaña de sensibilización con todos nuestros grupos pastorales. Una palabrita de esto que hemos recibido, un mensaje, creo que es muy importante. Nosotros tenemos que tener vivos como una llamita esta ayuda para no quejarnos tanto. Gracias, doña Elsa. Carmen, adelante. Buenos días a todos. Yo no pertenezco a la pastoral social de la parroquia, pero yo estoy como representante vicarial. Una de las cosas que yo planeé en la parroquia este año, pero ahí no propone, Dios dispone, era hacer el café de la solidaridad, porque a mí me había inquietado mucho que el trabajo se alejaba solamente a lo que era la pastoral social. Y yo siento que los pobres son de todos, o sea, son de la parroquia, entonces era una manera de involucrar a lo que era todo el consejo pastoral parroquial, hacer un café de la solidaridad, se pasaba algún tema, se hacían tiquetitos en las parroquias, en todas las misas y se recogían víveres y todo eso se le llevaba a lo que era la pastoral social para que ella lo distribuyera, obviamente haciendo el trabajo con todo lo que era el consejo pastoral parroquial. Lo que sucede que ya por esta situación no se ha dado y ahí le estoy dando inclusive vueltas a la cabeza a ver cómo podemos, o sea, cómo puedo trabajar yo para hacer llegar víveres a la pastoral social de mi parroquia. Ese era mi aporte. Gracias, Carmen. Luis López y luego Julio. Hola, buenos días. En el tema de la motivación, pues me parece bien la idea. Lo que podría hacer tal vez incluso el padre David Solano es hacer un video corto, repartirlo entre el chat de la vicaría y lo publicamos en las distintas redes sociales que tienen las parroquias. Y eso lo que va a hacer es ir motivando semana a semana a todos los feligreses a cooperar con dicha causa. Gracias, Luis. Vamos a ver si podemos hacer un video cortito, no muy largo, para que pueda pasar por WhatsApp, porque si no pesan demasiado. Julio Flores. Sí, buenos días a todos. No, padre, bueno, se me adelantó Luis. Mucho iba por ese sentido de que usted lo dijo hace un rato, padre, deberíamos de alguna forma mostrar o preocuparnos por mostrar muchas de las cosas buenas que se hacen y que la gente ni siquiera se da cuenta, ¿verdad? No por jactancia de si alguien participó o no en eso, sino simplemente para conciencia. Creo que eso sería bueno para compartirlo por los diferentes grupos que todos de alguna forma estamos metidos. Un pequeño video animando a participar más en este tipo de actividades de pastoral social y, en fin, todo esto. Yo quería aportar también un pequeño detalle
que se ve mucho, lamentablemente, y siempre se ha visto mucho, que es que, por ejemplo, cuando hay una actividad de cualquier tipo en la iglesia, normalmente mucha gente tiende a buscar lo fácil, lo que es casi que llegar y sentarse y participar, de oír, pero lo que es la parte dura, como es preparar el salón antes y después recoger sillas, mesas, esto incluso en las pastorales de cada uno de nosotros en las diferentes parroquias. Me imagino que muchos lo han visto. Gente que cuando se trata de eso no existen. O sea que mover algunos sacos con víveres o algunas cosas para la bodega o la bodega para entregar, o si hay que empacar, o si hay que hacer cierto tipo de actividades que implican esfuerzo, qué sé yo, la cocina, limpieza, etcétera. Ahí la mayor parte de la gente desaparece. Entonces creo que eso también sería bueno, de alguna forma, hacer ver el valor que eso tiene, no solo para la comunidad, para la parroquia, sino para todos en conjunto, como testimonio, ¿verdad? Que la gente sienta más el deseo de ensuciarse un poco más las manos, como decimos, arrollarse las mangas. No sé si eso se podría lograr por medio de algún video, videos, pequeños mensajes. Sí, podemos hacer un video cortito para difundir parte de las acciones que hacemos, no solo diocesanamente, sino también en las parroquias, y que la gente se entere de qué es lo que nos toca hacer en la dimensión de la evangelización social. Bueno, Silvia Picado nos comparte en el chat, dice, nosotros estamos haciendo con autorización de nuestro sacerdote una campaña de solidaridad involucrando a los agentes pastorales. Hacemos unos tipos de etiquetas que invitan a compartir víveres y nos ha pasado la imagen por el chat de Pastoral Social. Y se las compartimos después. Gracias, Silvia. Rafa. Hola, buenos días, saludos para todos y todas. Bueno, primero agradecerle al Padre David la presentación tan bonita de esta formación de hoy. Y me recordó esto, un amigo hace tiempo me decía, mira, solamente el que ha padecido puede compadecerse. Solamente aquel que la ha pasado difícil en algún momento puede comprender y entender a alguien que la está pasando mal. Y me recordé hace muchos años que yo vivía en Guatemala. Para llegar hasta la casa donde vivíamos no había bus, entonces había que pedir jalón, ¿verdad? Y porque era bastante lejos. Y a veces pasábamos media hora, una hora esperando que pasara alguien y que se compadeciera y nos llevara. Ya después de varios años, cuando ya tuvimos vehículo, yo siempre paraba para llevar a alguien que estuviera pidiendo jalón. Y los compañeros me decían, no haga eso es muy peligroso, no sabe quién va a montar. Y yo les decía, es que yo también pasé por eso, yo también viví eso, estar ahí parado una hora bajo el sol, la lluvia, esperando que alguien se compadeciera. Y yo pienso que es muy importante en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, que la gente recuerde también eso, ¿verdad? Cómo vivió situaciones difíciles, cómo pasó hambre, cómo pasó dificultades, ¿verdad? Cómo pasó frío. Y los que no lo han hecho, entonces como ayudarles a acercarse a la gente que está sufriendo. Porque cuando hay esta sensibilización, ¿verdad? Y topamos de cerca con la gente que la está pasando mal, tiene que conmoverse el interior nuestro. Y de ahí surgen acciones concretas de solidaridad. Ahorita con esta situación tan difícil que estamos pasando, ¿verdad? Que no hay recursos y dificultades y todo, es un momento como para la creatividad, bueno, ¿qué podemos hacer? Esto que decía la compañera de los bonos en las parroquias o la solidaridad. Se me ocurría, bueno, no sé si será factible desde poder hacer un bingo virtual, ¿verdad? Entre todos que conocemos tal vez gente que pudiera apoyar con alguna cosa, que pudiera donar o algo, o para
poder hacer afectiva y efectiva la solidaridad. Gracias, Rafa. Pasamos a un apartadito de misceláneas de la pastoral social, o sea, visitos parroquiales, ¿verdad? De nosotros. El primero de ellos tiene que ver con que estamos casi a un mes de la Jornada Mundial de los Pobres. Ya nosotros estamos trabajando, ya el afiche, como vieron, está diseñado. Estamos trabajando en la impresión de los afiches. Como los años anteriores, se va a hacer un subsidio para la Semana del Buen Samaritano con algunos temas, algunas reflexiones. Vamos a hacerlo más digital y menos impreso por la dificultad de distribuir que tenemos y por las dificultades también de presupuesto de este año, ¿verdad? Porque el departamento no puede gastar mucho dinero. De hecho, no tenemos mucho dinero para gastar en impresiones por la situación de la colecta, pero lo vamos a hacer digital y valoraremos si convenga hacer algunos impresos, pero serían insuficientes para toda la diócesis. Ese es el primer aviso. Así que en el transcurso de estas semanas estarán llegando a las parroquias los afiches. No vamos a mandar tantísimos afiches como años anteriores a algunas parroquias, porque sabemos que están cerradas algunas filiales o todas las filiales. Vamos a mandar afiches para que se pongan en los templos parroquiales, recordando la Jornada Mundial de los Pobres y la Semana del Buen Samaritano, que la celebramos en noviembre. La segunda cosa es, el Papa nos acaba de regalar su última encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos, como parte de los procesos que queremos hacer como departamento. Primero vamos a tener la posibilidad, y yo les indico de una vez la fecha, para el día martes 27 de octubre a las 6 de la tarde, tenemos un conversatorio vía esta plataforma, vía Zoom, en el que voy a participar yo, organizado por la Conferencia Episcopal y la Universidad Católica. Van a participar 2 personas más, sobre la encíclica Fratelli Tutti. Allí vamos a tener en este orden una presentación del documento, sus generalidades, sus motivaciones, sus contenidos. Eso me corresponde a mí en 20, 30 minutos. Lo mismo en 20, 30 minutos una persona que va a hablar de las implicaciones a nivel nacional de una encíclica como Fratelli Tutti, y una persona que va a hablar de las implicaciones a nivel internacional. Entonces, invitarlos desde ya. Martes 27 de octubre, 6 de la tarde. Estaremos compartiendo alguna reflexión sobre Fratelli Tutti. Posterior a eso, el departamento, ¿verdad? Que somos los 3 que aparecemos ahí en la esquina superior de la pantalla, Johanna, Rafa y un servidor, queremos abrir un espacio formativo sobre Fratelli Tutti. Así como este, ¿verdad? Pero solo sobre la encíclica. Si no la tienen, indíquennos y se las hacemos llegar a los chats de las vicarías. La idea es que vayamos leyendo el texto y comentando el texto. Y lo que el texto nos vaya sugiriendo a nosotros como iglesia, de una encíclica que nos desafía profundamente a todos como seres humanos. Son 8 capítulos, entonces lo que hemos pensado así inicialmente, hay que darle un poquito más de carne, ¿verdad? Y de trabajo, es tener una sesión por cada capítulo, serían 8 sesiones, y luego dejar una sesión, una 9ª sesión para trabajar las implicaciones que para nosotros como pastoral social tiene la encíclica que el Papa nos acaba de regalar. Pues es un desafío que generar vínculos humanos en esta época que nos toca. Y pues seguimos adelante, ¿no? Nosotros estaremos avisando por los chats de las vicarías que hay en WhatsApp cuando iniciamos la formación de Fratelli Tutti. Será posterior a la presentación, entre comillas, oficial que se hace por parte de la Conferencia Episcopal del 27 de octubre, que como les dije, pues me han pedido a mí participar con la parte de una síntesis del documento y los contenidos. Por lo pronto yo voy por el número 34. Créanme que he tratado de leer rápido,
Pero la desgracia para mí es que leo un numeral y comienzo a pensar en todas las resonancias que tiene el numeral y los ecos que hace el Papa, por ejemplo, de autores que yo he conocido en la sociología y cómo están ahí por detrás de todo eso, ¿verdad? En la reflexión del Papa, muchos autores que nos han llamado la atención sobre cómo vivir en sociedad hoy y cómo estamos viviendo. Entonces voy lento con eso. Ya sé que tengo que correr porque al 27 de octubre tengo que tener la presentación de todo el documento y para mí sería muy fácil, por ejemplo, usar las imágenes que ya circulan en la red, como las que preparó el Centro Arrupe de los jesuitas en Valencia, España, que están exquisitas, pero ya ustedes saben que ese no es mi estilo, ¿verdad? A mí me gusta preparar mis cosas, mis notas, y es parte de lo que toca. Bueno, eso es parte de lo que nos toca como iglesia. Y un gusto estar hoy con ustedes. Son las 10:05 de la mañana. Yo termino la formación por acá. La actividad de la SECOR es abierta porque va a ser por Zoom. Yo espero nada más que envíen el link y se los hacemos llegar a ustedes para que se conecten y puedan ver la actividad que vamos a tener sobre la encíclica del Papa. Es virtual todo, no hay nada presencial para evitar aglomeraciones de gente. Y la verdad a mí me llena de alegría que le dediquemos un esfuerzo a esta encíclica que vamos a tener que trabajar. Primero porque ayer lo comentaba justo con algunos de los obispos, dada la situación que está viviendo el país, pues ustedes saben que el teléfono celular no deja de sonar y no ha dejado de sonar en este rato, solo que no he contestado ninguna llamada, donde hemos conversado con algunos de los obispos de la necesidad de entender Fratelli Tutti en conexión con Laudato Si y en conexión con Evangelii Gaudium. Es decir, uno no puede leerse solo Fratelli Tutti peladita, tiene que haber leído las otras y haberlas comprendido. Entonces, es parte también de lo que quisiéramos hacer en nuestro estudio de Fratelli Tutti, ir mostrando cómo se conecta la fraternidad a la que nos llama el Papa con el cuidado de la casa común, con un tipo de iglesia que es el que emana de Evangelii Gaudium. A todos y todas agradecerles el esfuerzo de estar hoy aquí, el empeño de seguir con las formaciones y pues nos seguimos viendo. Yo no quiero terminar la formación sin antes hacer una oración y dar la bendición. Quisiera terminar con una oración o con un texto que nos anime, ¿verdad? El texto se llama Es nuestra hora. Es nuestra hora. No es la hora del miedo y la soledad. No es el tiempo de la dispersión. No es el momento de hacer el camino en solitario. No son los días de desesperar. Es nuestra hora. Es la hora de la comunión. Es el tiempo de la verdad. Es la hora para quienes tienen oídos para oír. Es la hora de quienes tienen corazón de carne y no de piedra. Es nuestra hora. Es ahora cuando podemos darnos la mano. Es ahora cuando los profetas han de gritar. Es ahora cuando nuestra fuerza es la esperanza. Es el tiempo de quienes creen y esperan. Es tiempo de hacer nuevas todas las cosas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y trabajos, y los acompañe hoy y siempre.